Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos en el programa de Fogón en Fogón, aquí en Buenos Aires, en Radiográfica FM 89.3 y con retransmisión en radiofrecuencia 808 de Salinas, a Elisa Valerio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elisa? Hola Roberto, encantada, muy bien. Bueno, el motivo de nuestro llamado es que seguramente ya estarás preparando tus valijas para volar a Venecia, ¿no? Casi, casi, todavía no, pero sí, pero estoy en eso. Bueno, ¿y qué estás llevando, Elisa? Porque tú sos la curadora de la presentación de Uruguay en la... Sextuagésima Ahí va, edición de la Bienal de Venecia, ahí sí. va, O ahí va, sesentava edición de la Bienal de Venecia. ahí va. Y el tema de este año, a ver, ¿cómo es? El tema es extranjerías en todas partes, extranjeros, sí, strangers everywhere, que es el tema que definió Adriano Pedrosa, que es el curador general de la Bienal de Venecia, de esta edición. Adriano Pedrosa es el curador del Museo de Arte de San Pablo, y es el primer curador latinoamericano que tiene la Bienal de Venecia, así que la verdad que es un gran honor y un gran privilegio poder un latinoamericano estar siendo el curador oficial de la Bienal, ¿no? Así como la edición anterior fue la primera vez que fue curada por una mujer, bueno, estamos como, nada, se están rompiendo algunas barreras, y se están como generando algunos espacios ahí para otros públicos, para otras miradas y para otras perspectivas, ¿no? Para otros puntos de vista. Y también el hecho de Entonces, que Uruguay haya elegido una curadora también, ¿no? Para su delegación. bueno, sí, en realidad nosotros en Uruguay, desde el 2018 se concursa para entrar a la Bienal. Antes era por designación, se elegía, había una comisión nacional de artes visuales que designaba quién iba a hacer el envío, qué artista o qué grupo de artistas iban a hacer el envío y qué era lo que se iba a mostrar en el pabellón. Ahora, desde 2018, eso se abrió al público y se hace un llamado oficial, entonces se pueden presentar distintos proyectos. Cada artista o colectivo y demás puede presentar un proyecto junto con un curador o un equipo curatorial. Y bueno, yo tuve el privilegio de que me llamara Eduardo Cardoso para trabajar. Yo lo conocía a él como artista previamente y conocía su obra, por supuesto, pero no lo conocía personalmente. Él es un artista que le gusta pasar muy por lo bajo y muy desapercibido, es muy de estar metido en su taller y como que nada, le gusta eso, tiene como muchas horas de creación y de estar ahí craneando y pensando como en la tranquilidad de su taller. Entonces la verdad es que yo nunca lo había visto personalmente y bueno, nada, a él le recomendaron, o sea, a mí y bueno, y llegó así a mí y bueno, y empezamos a trabajar juntos, junto con Álvaro Sino, que es como la tercera pata de este equipo, bueno, que trabajamos muy bien juntos, que la verdad que ha sido todo un desafío, pero que nada, porque la verdad es que la Bienal tiene unos tiempos muy precisos, ¿no? La Bienal en sí misma, y además en Uruguay, o sea, nada, la postulación cierra a finales de septiembre, luego nos avisaron que habíamos ganado a finales de noviembre, entonces a partir de ahí, de finales de, no sé, 20 de noviembre aproximadamente, empezamos a trabajar efectivamente en todo el proyecto para presentarlo ahora, el 20 de abril que inaugura la Bienal. Entonces, bueno, es un tiempo corto para hacer un montón de cosas, ¿no? Y hacerlas con la mejor calidad posible y ser como impoluto y como muy precisos. Entonces, bueno, ha sido un gran desafío y mucho trabajo, pero la verdad que también es un gran privilegio y es un gran honor poder representar el pabellón uruguayo. Lisa, ¿y cómo llegó Cardoso a ti? Llegó, como te decía, por recomendación. Él, bueno, él ya estaba trabajando, él le interesaba mucho, sobre todo, trabajar con alguien que escribiera bien y que alguien que lo acompañara en el proceso realmente como curatorial, que no fuera una persona que viniera y directamente solo escribiera el texto, sino que hiciera todo un proceso de acompañamiento en pensar el proyecto y en pensar esa obra, ayudarlo como en todo ese pienso previo, digamos. Entonces,
nada, una artista que también es curadora, le dijo, bueno, mira, me parece que podés trabajar con esta persona, me parece que va bien con lo que me estás diciendo, que va con tu perfil y que va con lo que me estás pidiendo, y bueno, y así llegó. Y está. Como yo escribo escribo, o sea, nada, soy licenciada en letras como de origen, formación de origen, y escribo para La Diaria y escribo para Arnexus y como que trabajo bastante vinculada en el ámbito de la edición también, entonces escribo mucho, eso era algo que para él era muy importante, para Eduardo es muy importante que la escritura, que alguien sepa escribir bien, que el texto curatorial esté muy bien compuesto, que haya como sustento, pero también al mismo tiempo que no sean como utilización de palabras difíciles para, ¿no? Como para generar como una cosa de una élite y que eso después no se vea reflejado en la obra, sino que realmente haya un correlato y una relación muy cercana entre la obra y el texto curatorial y que sean reflejo o que puedan dialogar realmente esos dos elementos. Entonces, eso para él era muy importante, así como todo este acompañamiento en el proceso de pensar e idear un poco el proyecto. Que no Y es, bueno, y así que no es fácil, sucedió. ¿no? Ese es un proyecto bastante complejo, el de Estamos viendo algunas imágenes que me mandaste. Ajá, Latente se llama la muestra, ¿no? A ver, sí. danos un poquito, en esas palabras fáciles que tú sabes bien utilizar. Bueno, Latente es un proyecto que es una instalación inmersiva, que básicamente cuenta de tres elementos. Tiene, por un lado, una pared que le llamamos el desnudo, que es trasladar todas las paredes del taller, del atelier de Eduardo Cardoso. Las arrancamos, o sea, Eduardo las arrancó por una técnica que se llama estaco. Es una técnica que se utiliza mucho en la restauración y sobre todo para trasladar frescos de un lugar a otro, ¿no? Tradicionalmente se utilizaba para eso. Entonces utilizamos esta técnica para arrancar las paredes y, bueno, van a estar en el pabellón expuestas como desdobladas y puestas de forma lineal, ¿sí? Eso es una parte ¿no? Porque tiene que ver un poco con esa cosa que es un tema que trabaja Eduardo en su obra desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con los límites, con lo público y lo privado, y claramente el espacio del taller de un artista es uno de sus lugares más íntimos y más privados, ¿no? Entonces, bueno, él decide exponer y dejar abierta, digamos, toda esa, dejar, sí, en exposición y al desnudo toda esa parte más íntima de su ser, donde se pueden ver como los colores que utiliza, se pueden ver resabios del paso del tiempo, se pueden ver remanentes de óleo, de cola de conejo, pedazos de, no sé, clavos, porque él va y prueba cosas y va y clava y desclava y yo qué sé qué, y hay pedazos de tela pegados. Entonces hay como muchas cosas, tiene como un montón de historia esa pared, es muy rica plásticamente y tiene como toda una idea, ¿no? Es un taller en el que él está trabajando hace más de 12 años, entonces de alguna forma esas paredes absorben y toman toda esa historia, tanto del taller como de la casa, ¿no? Una casa del cordón, entonces se ven distintas capas de pintura de los propietarios anteriores, y entonces esa es una de las partes, ¿no? Que le llamamos el desnudo y que es la pared del taller. Después hay otra parte enfrente con la cual él dialoga, que es una reinterpretación que él hace únicamente en telas de un cuadro que se llama El Paraíso de Tintoretto. Este cuadro, bueno, se encuentra en el Museo Thyssen de Madrid y es de Tintoretto justamente porque él piensa, bueno, si yo voy a viajar a la Bienal de Venecia, yo quiero encontrarme con un artista veneciano. Y entonces es un poco como un encuentro ficcional y es un encuentro en el espacio y en el tiempo, diluido en el espacio y en el tiempo, en el cual, bueno, él decide trabajar con este cuadro porque este cuadro en el Thyssen, en el 2012 y en 2013, sufrió todo un proceso de restauración. Y en ese proceso de restauración se le hicieron rayos X, infrarrojos macrofotografías y un montón de técnicas distintas que se utilizan hoy por hoy. Y se vio que él tradicionalmente pintaba la mayor parte de sus personajes desnudos y luego les agregaba la ropa. Entonces, Eduardo, como gesto, ¿no? De eso, como contrapartida del desnudo de su pared, lo que decide hacer es reelaborar las telas del cuadro de Tintoretto en tela, en volumen, en una versión volumétrica.
Entonces, rehace estas telas en lino, lienzo y liencillo, que son las telas más típicamente utilizadas para, para los cuadros y como soporte para la pintura, digamos, más tradicional. Entonces, hay un diálogo que se da, ¿no?, entre estos dos artistas, entre un artista uruguayo y un artista veneciano. Tintoretto casi no salió de Venecia, vivió casi toda su vida y trabajó toda su vida en Venecia. Tintoretto además es un artista que es bastante controversial porque en su tiempo había quienes lo querían, había quienes lo envidiaban. Bueno, nada, como que Tintoretto de por sí es una persona que tiene como una personalidad que tiene como una historia muy rica y muy interesante dentro de Venecia y de la historia de la pintura en general. Y después hay un tercer elemento que es el velo, que tiene que ver que se compone de una serie de capas de tela que son las telas que utilizó Eduardo para extraer el muro de su taller. Entonces, esas mismas telas con las que se arrancó el taller, se recomponen y se hace una composición que hacen un poco el velo, que tiene más que ver con esta idea de, bueno, de cuánto efectivamente podemos conocer al otro, cuánto podemos ver realmente al otro, ¿no? Y cuánto uno tiene su propio lente que nos nubla la vista o que nos hace ver las cosas de un color diferente, ¿no? Con un tamiz, por así decirlo. Entonces, es un poco, estos son los tres elementos principales de la instalación que juegan ahí y que nos generan como eso, como un diálogo y un encuentro. Eduardo, hay una cosa que le interesa rescatar mucho, que es la idea sobre todo de encuentro y de bienvenida, ¿no? Como esa cosa de cuando uno viaja, cuando uno va de un lugar a otro, ese gesto de bienvenida. Entonces él dice, bueno, si yo me voy a Venecia, yo quiero sentirme bienvenido, o quiero sentir que alguien me recibe, que tengo como un anfitrión que me da esa bienvenida. Y bueno, en este caso decidió que ese anfitrión y que esa bienvenida y que ese encuentro vaya a ser con Tintoretto. Elisa, qué interesante. Explícame un poquito de nuevo el armado de las telas y los colores. ¿Cómo están montados y cómo los va drapeando? Bueno, eso en realidad o sea, las telas, como te decía, son lienzo, lino y liencillo, que están teñidos con pigmentos naturales, son teñidos y luego son contorneados bajo diferentes técnicas, digamos, se van endureciendo y se los deja endurecer de ciertas formas. Estas telas, algunas, dependiendo del tipo de tela, tienen más transparencia o menos transparencia, y él les va dando la forma que tienen en el cuadro, ¿no? O sea, a partir de una reproducción, le fue dando la forma que tiene cada una de con ciertas libertades, ¿no? Porque hay una cosa que tiene que ver con que es una reinterpretación que hace Eduardo. Entonces, Eduardo tiene su propia forma de trabajar, de hacer las cosas, ¿no? Cada uno tiene como su mano, su técnica. Entonces, él hace una reinterpretación en el cual respeta algunas cosas, pero hay otras que se toma ciertas libertades. Entonces, esta obra tiene que subsistir por sí sola. Y después eso en realidad queda montado en la misma posición y composición en la que está el cuadro original de Tintoretto, pero está agarrado y sostenido por una serie como de alambres y de alambres de acero, que son como cables de acero. Estos cables de acero también generan como un dibujo y le dan como otra profundidad a la obra, además de darle volumen nuevamente y de separarlo de la pared y dar como una tridimensionalidad. Entonces uno lo puede ver desde el costado y lo puede ver de distintas perspectivas y va como viendo las telas también cómo se comportan desde distintos lugares y de distintos ángulos. Tiene una gran riqueza. Además de también ver cómo las telas van cambiando o van virando un poco su color y su trasluz con la luz, ¿no? O sea, cuánto dejan transparentar o no con los diferentes ángulos y con la luz y cómo se van jugando un poco, ¿no? Se entrelazan entre ellas las telas y la luz y estos alambres. Entonces hay como una composición que es bien rica y bien interesante nada, para jugar un poco también como con la perspectiva y para dedicarle un tiempo a la mirada. Elisa, ¿y va a estar también la reproducción de Tintoretto para que uno pueda ir cotejando?
En realidad, la reproducción de Tintoretto va a estar en una hoja de sala, o sea, como en un material complementario, pero no va a estar dentro de la instalación, porque nos parecía que, digamos, que cortaba demasiado como esta idea de instalación inmersiva. Entonces era como que rompía un poco porque te hacía como entrar medio ya como en otra lógica. Entonces preferimos, nada, una decisión que se tomó de no incluir una reproducción exacta, justamente también por esto de decir, es una reinterpretación muy abstracta y muy libre de que hace Eduardo, en la cual prescinde de los personajes y prescinde de un montón de elementos y, y toma otros, ¿no? Él decide tomar, por ejemplo, sobre todo el gesto, decide tomar sobre todo el color, decide tomar sobre todo las formas, pero no tanto el contenido, por ejemplo, ¿no? O sea, el Paraíso de Tintoretto tiene como contenido la coronación de la Virgen por su hijo Jesús. Ese es el tema del cuadro que pintó Tintoretto, que era para el Palacio Ducale. Entonces, ese tema no existe en la obra de Eduardo, ese tema se prescinde de él y empieza a hacer otra cosa. Entonces hay como distintos elementos que ya no están, pero sin embargo, obviamente, la obra es o sea, bueno, nada, nace de ahí, nace de esa idea y nace de ese cuadro, digamos, surge de ahí. Entonces es un poco la bienvenida de un veneciano a un extranjero, a un equipo extranjero que llega a Venecia. Sí, sí, total, sí. Y al mismo tiempo la pared o sea, la pared que llevamos, ¿no? Una pared uruguaya que pasa a habitar y a estar colocada en una pared que en realidad está en el medio de Venecia, claramente es como un injerto y es como, bueno, también es como una migración del muro y es, o sea, y es nada, es un cohabitar, ¿no? Un espacio en común, dos seres, dos personas o dos pintores, dos artistas que pertenecen a distintos mundos y a distintas épocas, en este caso, a distintos contextos y a distintas épocas. Elisa, vos me decías que vos sos licenciada en letras, Sí, ¿sos formada en la UDELAR? sí, Ah, sí, en la Universidad de la República, en Facultad de Humanidades y Educación. y cuál ha sido los trabajos de tesis, tus trabajos de investigación en general a lo largo de tu carrera? Bueno, en realidad en Facultad de Humanidades, o sea, egresás haciendo 4 monografías, que las hice en 2011, o sea que hace un montón de tiempo. Después yo continué mi formación, hice una licenciatura, un diplomado en edición en el CLAE, acá en Uruguay, y después lo que hice fue una maestría en Historia del Arte, en estudios avanzados en Historia del Arte, en la Universidad de Barcelona. Y ahí fue que, eso fue en 2018 y 2019, y ahí fue que me fui vinculando más fuertemente con las artes visuales. Antes tenía como un interés y nada, curiosidad, interés, o sea, había cursado la materia de Historia del Arte aquí en Uruguay como materia optativa, pero en Uruguay, por ejemplo, no existe la carrera en Historia del Arte, entonces hay como, a nivel educativo, hay varios baches ahí que todavía no hay ni formación en curaduría, ni hay formación en historia del arte en Uruguay. Entonces, en ese sentido, bueno, yo hice un curso, hay un curso, sí, o sea, hay una materia dentro de la licenciatura en historia, en Facultad de Humanidades hay una materia que es historia del arte. Bueno, yo cursé historia del arte y he hecho otros cursos a veces de historia del arte por distintos lados, independientes y demás. Y, y después hice esta maestría en 2018-2019, donde mi tesis se concentró sobre todo en las prácticas curatoriales desde el giro educativo, el giro social y el giro performativo. Ese fue como no, el eje de mi tesis de finalización de maestría. Después volví a Uruguay y empecé a trabajar en artes visuales y bueno, y voy mechando, ¿no? O sea, sigo trabajando en edición porque me gusta mucho y esto, la escritura siempre está muy presente en todos mis trabajos y en mi vida, desde el mundo tanto editorial como desde, ya sea escribir para un catálogo, ya sea a veces corregir un catálogo, ¿no? Desde distintos lugares. Y también escribir notas para esto, como te decía, para la diario o para Arnexus. O sea, la escritura siempre está muy presente, y bueno, pero se fue dando una cosa con la otra. Y bueno, he trabajado en otros proyectos curatoriales y
nada, trabajo en varios. Tengo varios trabajos en el mundo de la cultura, como creo que sucede generalmente en el ámbito cultural, ¿no? Que uno tiene como muchos proyectos o muchos trabajos y se va multiplicando ahí. Y una cosa lleva a la otra. Elisa, no me quedó muy bien el nombre de la revista esa que escribís. La Diaria, acá en Uruguay, y después hay una revista que se llama Art Nexus. Ah, Es una ok. revista que inicialmente nació en Colombia y que después ahora también tiene sede en Estados Unidos, en Miami. Sí, es una revista internacional, es una revista especializada, de arte especializada, que se publican 3 números anuales, entre 2 y 3 números anuales, y nada, se publica bilingüe, tiene una versión en español y una versión en inglés. Empezó únicamente siendo colombiana y siendo en español, y luego ahora se publica también en inglés hace varios años ya. ¿Y es por suscripción o es gratuita? Es por suscripción. Igualmente en la web, después de cierto tiempo, quedan disponibles todos los artículos, pero pasan creo que un año, 2 años, o unos meses, para dejar abiertos online todos los artículos, sí. Elisa, una reflexión final, los últimos minutitos de este encuentro. ¿Qué significación tiene para ti que el Uruguay tenga un pabellón en Venecia desde 1960, ¿no? Bueno, es un gran logro para un país, ¿no? Para un país y una nación, digamos, pequeña, como es Uruguay, tener ese privilegio es un gran logro. También creo que habla de cómo en algún momento distintas personas que estuvieron en la cultura pudieron ver eso como un valor y también mantenerlo a lo largo del tiempo, hacer hincapié en que eso seguía teniendo un valor, porque cada 19 años eso hay que reanudarlo, ¿no? Ese contrato, digamos, que se tiene con la República de Venecia, hay que reanudarlo. Entonces, cada 19 años pasaron distintos gobiernos y pasaron distintas personas, y igual todas entendieron que seguía teniendo un valor y un significado tener presencia allí, ¿no? O sea, la Bienal de Venecia es el espacio, es el evento más importante del mundo del arte, actualmente, y es la primer bienal que existe en el mundo, y que Uruguay pueda mostrar y representar a través de distintos artistas la creación que se hace en el país, me parece que tiene mucho valor, ¿no? O sea, le da muchísima visibilidad a los artistas, le da posibilidades de generar proyectos internacionales, le da posibilidades de conocer a curadores, a directores de museos, o sea, hay un nivel de internacionalización de la obra y de visibilización que es muy importante y que no necesariamente lo pueden tener aquí en Uruguay. Entonces, realmente es una apuesta por la carrera y por dar lugar al arte uruguayo. Así como también, ¿no? O sea, la verdad es que para la cantidad de población que tenemos, proporcionalmente tenemos muchos artistas muy famosos y conocidos a nivel mundial y que están en las colecciones de grandes museos, ¿no? Como Torres García, Barradas, Gurvich, o un montón de artistas que podemos mencionar, María Freire y demás, que son artistas que son reconocidos mundialmente, ¿no? Y que están en todas las colecciones. Entonces, bueno, es seguir haciendo lugar para los artistas y las nuevas generaciones que puedan seguir exponiendo y que puedan verse y que se pueda ver lo que se sigue produciendo en Uruguay, que sigue siendo de un excelente nivel y de calidad. Elisa, fue un gusto charlar contigo, mucha suerte y bueno, Bueno, un orgullo muchísimas volver a, gracias. volver a tener una delegación de gente joven allí representando al Uruguay. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Roberto, ha sido un placer y bueno, nada, esperamos que después puedan ver las fotos y que puedan ver videos y demás de la instalación, efectivamente. Sí, por ahí si tenés buena conectividad y algún espacio podríamos volver a charlar desde allá, cuando estés instalada. Bueno, vemos, sí, vemos la posibilidad, porque hay que ver dentro del pabellón cuánta conectividad hay, pero sí, Exacto. sí, claro, pero si no hacemos algún videíto y les mandamos, obvio que sí. Bárbaro. Un gusto y buen viaje, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Chao. Roberto, gracias Chao, a ti chao. por tu tiempo. Chao, hasta luego.